Por favor, ¿me comentan si pueden ver las diapositivas? Sí se observa, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, ok. Entonces, ya siendo las 3:06, me parece que está ya la mayoría de los compañeros, de sus compañeros conectados. Hola. Puede iniciar, doctora. Ya, ok. Bueno, buenas tardes ante todos. Soy la doctora Nadine Príncipe, médico endocrinóloga del Hospital de la Policía. Y el tema que me encargaron exponer el día de hoy es sobre los desórdenes endocrinos en el adulto mayor. Me avisan por favor si la imagen se detiene o si hay algún problema con la emisión. Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es identificar los cambios hormonales normales relacionados con la edad, además de identificar las endocrinopatías más frecuentes en el adulto mayor. Entonces, es importante recordar algunos conceptos como que es la vejez, ¿no? Que es la etapa del ciclo vital que comprende las últimas décadas de la vida con un punto final marcado por la muerte, ¿no? En el caso del envejecimiento se refiere al proceso natural, continuo e inevitable caracterizado por la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que va a llevar a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales. Se considera adulto mayor a las personas que tienen 60 años a más. Entonces, es importante también saber que la capacidad intrínseca de las personas se refiere a las características personales, a las características de la salud y a la herencia genética, ¿no? Y más bien la capacidad funcional va a ser la interacción con el entorno, ¿no? Es decir, que la capacidad funcional se refiere a lo que le permite a una persona ser y hacer lo que es más importante para ella, ¿no? Todo ello influenciado por la genética, el ambiente y la conducta. Entonces, el envejecimiento, en este caso en la endocrinología, el envejecimiento modifica el equilibrio hormonal. Hay alteraciones que pueden ser tanto fisiológicas como patológicas y sobre todo considerar que los síntomas pueden ser inespecíficos o atípicos. Entonces, recordar también que el sistema endocrino, a través de sus diferentes glándulas, como la hipófisis, la tiroides y paratiroides, glándulas suprarrenales, páncreas, ovarios bueno, las gónadas en general, van a regular tanto el crecimiento como el depósito de grasa, la masa esquelética, la fuerza muscular, tanto el metabolismo como el peso corporal y la sensación de bienestar, ¿no? Entonces, los cambios que podemos ver durante el envejecimiento, primero hay un deterioro fisiológico de los órganos y sistemas, hay una disminución de la reserva funcional y hay una presencia de enfermedades crónicas, ¿no? Todo ello puede causar una mayor fragilidad y vulnerabilidad y un mayor riesgo de presentar complicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios corporales pues, durante el envejecimiento? Tenemos primero un aumento de la grasa corporal que puede deberse un 15% o en la juventud hasta más de un 30% a los 75 años de edad. También se va a encontrar una mayor resistencia a la insulina e intolerancia a los carbohidratos. Además, se ve una disminución de la síntesis de proteínas, una pérdida de la masa muscular y una disminución de la densidad ósea, ¿no? Esto facilitado tanto por la ingestión calórica. Recuerden que durante el envejecimiento también hay una disminución del apetito, ¿no? Una disminución de la actividad física y, bueno, de las enfermedades concomitantes. Ahora, con el tema de la masa muscular, normalmente se ve la mayor capacidad entre la segunda y cuarta década de la vida y a partir de los 60 años se acelera, ¿no? Que tendría que ser lo contrario, la disminución de la masa
corporal, de la masa muscular, puede conllevar pues a una sarcopenia, ¿no? Y también la disminución de la densidad ósea que lleva pues a una osteopenia primero y luego a una osteoporosis. Entonces, los cambios, pues, durante el envejecimiento, va a haber una atrofia e hipotrofia de las glándulas, esto producto de una infiltración tanto grasa como fibrosis, también hay una presencia de alteraciones vasculares y una tendencia a formar quistes o adenomas, ¿no? En las diferentes glándulas que conocemos. Entonces, las alteraciones hormonales en el adulto mayor, vamos a ver que la testosterona, tanto total como libre, tienden a estar disminuidas, el estradiol también, las hormonas gonadotróficas aumentadas, esto se da pues en la menopausia como tal, la hormona de crecimiento también tienden a disminuir, el cortisol sí se mantiene constante, la hormona estimulante de la tiroides tiende a estar aumentada, no de tendencia aumentado normal. La melatonina, prolactina y aldosterona también disminuida, ¿no? Observamos que los adultos mayores también tienden a dormir, pues, menos tiempo, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir cuáles son o si conocen las enfermedades endocrinológicas más frecuentes en el adulto mayor? ¿Han revisado? No es calificado, ¿eh? Para ver si están atentos a la clase. ¿O cuáles creen de lo que han visto en las consultas, en sus rotaciones, que son las enfermedades endocrinológicas más comunes en el adulto mayor? La diabetes, Ya, la diabetes es una de ellas. Otra, Hipotiroidismo. las enfermedades de la tiroides. Y esas son de las más frecuentes, ¿no? Tanto la diabetes como las enfermedades de la tiroides, dentro de ellas el hipotiroidismo subclínico es más frecuente en el adulto mayor, también la obesidad, la dislipidemia y la osteoporosis. Entonces, hablando específicamente del páncreas, hay una mayor resistencia a la insulina, por ende hay una alteración de las células beta, ¿no? Este aumento de la resistencia a la insulina está llevado por la sarcopenia, por la inflamación crónica, por el acúmulo de adipocitos en el hígado y en el músculo, por una disminución de la tasa de actividad de la mitocondria y sobre todo por las modificaciones en el estilo de vida. Esto se va a ver un 40% en los pacientes adultos mayores entre los 65 a 74 años de edad y hasta un 50% en los pacientes adultos mayores de más de 80 años, ¿no? Además, hay una disminución de los GLUT2, hay una disminución de la oxidación de la glucosa, los islotes tienen una mayor sensibilidad o tendencia a la apoptosis, hay islotes con menor capacidad de proliferación. Algún dato importante también es que la glucosa basal aumenta de 1 a 2 miligramos por cada década y la postpandreal aumenta más o menos 10 miligramos decilitros por cada década, ¿no? Hablando específicamente de los adultos mayores. Entonces, las formas de presentación de la diabetes, ¿no? En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, va a haber quienes ya tienen el diagnóstico desde antes de llegar a ser adultos mayores, va a haber un peor control glicémico, una mayor necesidad de tratamiento con insulina, esto mediado por el tiempo de duración de la enfermedad, ¿no? Hemoglobinas glicosiladas más elevadas, una mayor prevalencia de complicaciones tanto micro como macrovasculares y un mayor riesgo cardiovascular y de mortalidad asociada, ¿no? A diferencia de los pacientes con diabetes diabetes tipo 2 de inicio tardío, ¿no? Generalmente silente e insidiosa, hay un subdiagnóstico frecuente, hay menores síntomas osmóticos, está asociado a presentaciones atípicas, no asociado a síndromes geriátricos y a discapacidad, y bueno, hay menor uso de fármacos.
En el caso de diabetes tipo 1 es de mayor, o sea, de más larga duración, porque recuerden que la diabetes tipo 1 pues, es diagnosticada en la niñez o en la pubertad. Entonces, envejecer con diabetes tipo 1 siempre va a ser todo un reto porque hay un mayor porcentaje de complicaciones por la duración de la enfermedad y un alto riesgo también de hipoglicemias. Entonces, las consecuencias de la diabetes en el paciente adulto mayor, ¿no? Aumentan los episodios de hospitalización, aumenta la estancia hospitalaria, se duplica el riesgo de deterioro funcional, ¿no? Porque son más frágiles, porque son pacientes no controlados, y además se contribuye a la aparición o al empeoramiento de los síndromes geriátricos, tanto el deterioro cognitivo como la depresión, incontinencia urinaria, las caídas son más frecuentes, hay una pérdida de la visión y audición y también la sarcopenia, ¿no? Que es la disminución de la masa muscular. También es importante saber que hay fenotipos metabólicos de fragilidad, ¿no? Podemos encontrar adultos mayores con una desnutrición anoréxica, que se da sobre todo por una falta de apetito, pérdida de peso, hay una reducción de masa muscular y grasa visceral, y por ende eso lleva a una reducción también de la resistencia a la insulina, hay una tendencia a la hipoglicemia, hay un curso de la diabetes regresivo, y esto pues conlleva un retiro progresivo de terapia antidiabética, ¿no? Los antidiabéticos que producen, en este caso, mayor pérdida de peso no serían los más adecuados, ¿no? Si tenemos este tipo de fenotipo. Y por lo contrario, también existe el fenotipo de obesidad sarcopénica, ¿no? En este caso, el adulto mayor tiene mayor apetito, hay un aumento de peso, hay una reducción, sin embargo, igual de la masa muscular, que es propio del envejecimiento, pero esto se intercambia por un mayor aumento de grasa, sobre todo visceral, ¿no? Que sabemos que es la más perjudicial. Hay un aumento de la resistencia a la insulina, hay una tendencia a mayor hiperglicemia, un curso de diabetes progresivo. Esto conlleva una intensificación de la terapia antidiabética, ¿no? Y los antidiabéticos, en este caso, limitantes de peso o que pues, nos produzcan una disminución de peso serían los más adecuados. Ahora, siempre el tratamiento de la diabetes, también en el adulto mayor, lo principal va a ser el cambio en el estilo de vida, ¿no? Que eso conlleva una alimentación saludable, con una ingesta adecuada de proteínas, ejercicio regular, tanto el ejercicio aeróbico, que sobre todo tiene un mayor impacto en la salud cardiovascular, como los de resistencia o fuerza, que son los que nos van a ayudar a para tratar de preservar justamente la masa muscular, ¿no? Ahora, en pacientes con sobrepeso y obesidad, en pacientes adultos mayores, la pérdida de peso tiene que ser modesta, ¿no? Aproximadamente un 5 o un 7%, progresiva y de manera lenta, ¿no? Porque recuerden que cuando uno pierde peso, pierde tanto masa muscular como grasa, ¿no? Entonces, si en el adulto mayor, por el mismo envejecimiento y la tendencia a la pérdida de masa muscular, sería contraproducente, ¿no? Ahora, bueno, aquí en la imagen se puede ver el plato saludable, que lo utilizamos mucho, ¿no? En este caso para educar a los pacientes sobre la cantidad de carbohidratos que deben consumir, que siempre se reduce pues a la cuarta parte del plato y a la mitad, en este caso con el consumo de verduras. Lo otro importante para, en este caso, evitar los picos de glucosa es el orden del consumo de los alimentos, ¿no? Siempre se le debe decir que en general a todos los pacientes es que comiencen con el consumo de verduras por la fibra, que luego sigan con la proteína y al final con los carbohidratos, justamente para evitar los picos de glucosa. Y lo otro importante es la terapia farmacológica. En este caso, en los adultos mayores hay que seleccionar medicamentos con bajo riesgo de hipoglicemia. Se deben desintensificar los medicamentos que causan hipoglicemia, como la insulina y las sulfonilurias. Es importante también evitar el sobretratamiento. Simplificar también el tratamiento para evitar la polifarmacia y el riesgo de hipoglicemia. Recuerden pues que es muy frecuente que en el adulto mayor haya
múltiples enfermedades crónicas, ¿no? Entonces es importante preguntar al paciente todos los antecedentes y sobre todo que no se vayan a repetir los mismos medicamentos de la misma clase de familia. En los pacientes adultos mayores con riesgo establecido o alto de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, falla cardíaca o enfermedad renal crónica, se deben incluir agentes que vayan a reducir este riesgo, ¿no? Independientemente del control de la glucosa. También es importante considerar los costos y la disponibilidad de los medicamentos y sobre todo buscar involucrar a la familia. Entonces, también recordar que dentro del tratamiento de la diabetes, ¿no? Si la meta es reducción del riesgo cardiorrenal, lo más recomendado sería un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, ¿no? Y si en este caso hay una insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, sería un inhibidor de los SGLT2. ¿Qué análogo de GLP-1 conocen? La semaglutida. La semaglutida, muy bien. ¿Algún otro? Liraglutida. La liraglutida. Y a ver, falta otro que también ingresó recientemente al país. Exanetida. Ya, ese tiene más tiempo, sí, también se utiliza. Ya he mencionado tres. Y de inhibidor de los SGLT2, Dapaglifosina. dapaglifosina, empalifosina. Ahora, si la meta es el control de peso, ¿no? La alta eficacia es el semaglutide, ahí faltó mencionar el tirzepatide, ¿no? Como análogo de GLP-1, y de eficacia moderada tenemos a la liraglutida y la dulaglutida. Ahora, para el control glicémico de muy alta eficacia, el GLP-1, sobre todo los combinados como la tirzepatide, la insulina, la metformina y también el inhibidor de los SGLT2. Ahora, en el caso de enfermedad hepática, tanto más el D como el MASH, recientemente ya se ha autorizado el uso de los análogos de GLP-1, tanto la semaglutida como el dual, que es el tirzepatide, como tratamiento para la enfermedad hepática, ¿no? Conocido como hígado graso. También se utiliza la pioglitazona, pero tiene varios efectos secundarios, ¿no? Y realmente no revierte la fibrosis, a diferencia de los análogos de GLP-1, que tienen mejores resultados, ¿no? Ahora, recordar que si la hemoglobina glicosilada fuera la meta, añadir las terapias, en este caso tanto el GLP-1 como el inhibidor de los CGLT2 o insulina. ¿No? Este es un cuadrito con un esquema de los medicamentos, los antidiabéticos, tanto orales como inyectables, y cuáles vendrían a ser los efectos secundarios o la relación con la ganancia de peso, ¿no? Por ejemplo, vemos que la metformina es de muy bajo riesgo para la hipoglicemia, no produce ganancia de peso, al contrario, facilita la disminución de peso sin que este sea un medicamento indicado para ello, ¿no? Lo que sí, como reacciones adversas, es muy frecuente que produzca alteraciones gastrointestinales. ¿Cuál es el principal síntoma, la principal reacción adversa que puede generar la metformina que hayan visto en la consulta o hayan leído? Diarreas. Las diarreas, ¿no? Son bastante frecuentes, ¿no? Otros efectos secundarios son las acidosis lácticas, poco documentadas, sobre todo en pacientes que se encuentran hospitalizados o con una infección severa, ¿no? Entonces, tiene que haber precaución en el caso de insuficiencia renal, enfermedad hepática avanzada, ¿no? En pacientes que sufren de alcoholismo, justamente también por el riesgo de acidosis láctica. ¿Hasta qué estadio renal o hasta qué valor del filtrado glomerular se indica tomar la metformina? Hasta 30. ¿No? A partir de 30 ya se indica suspender. Y si el paciente tiene una depuración de creatinina de un filtrado glomerular de 60, ¿se le puede seguir indicando? Creo que se le Sí, indica, pero a pero con menor la dosis. mitad de la dosis.
Claro, o sea, se puede indicar, pero es con precaución, hay que disminuir la dosis. En el caso de las sulfonilurias, hay un mayor riesgo de hipoglicemia, hay una tendencia de ganancia de peso, no hay alteraciones en este caso gastrointestinales, ¿no? Pues su principal efecto secundario es tener mucha precaución justamente por las hipoglicemias, ¿no? Los inhibidores de las alfa-glucosidasas no la tenemos dentro del país y es un medicamento que ya no se utiliza. Las glitazonas, en este caso, como la pioglitazona, no, si bien es cierto, no producen hipoglicemia, pero dificultan la pérdida de peso. Por ahí es un poquito contradictorio con el tratamiento para, en este caso, la enfermedad del hígado graso, porque mejora bastante con la disminución de peso y en este caso la glitazona pues tiende, ¿no?, a producirte un aumento. Y hay que tener, y está contraindicado definitivamente en pacientes con insuficiencia cardíaca y con precaución en pacientes con enfermedad renal crónica. En este caso, en los inhibidores del DPP4, es neutro en la mayor parte, no, difícilmente van a causar una hipoglicemia, es neutro con el tema del peso, no genera alteraciones gastrointestinales, ¿no? Sí hay que tener cuidado con valorar si el paciente tiene antecedentes de pancreatitis, en pocos casos puede dar cefalea, y con precaución en enfermedad renal crónica, ¿no? Porque también se tiene que hacer una titulación según el grado de daño renal si lo tuviera. En el caso de los análogos de GLP-1, difícilmente producen hipoglicemia, ¿no? Al contrario, no producen ganancia de peso, sino más bien están indicados para la disminución de peso. Sin embargo, pueden dar alteraciones gastrointestinales, las más frecuentes son las náuseas, también pueden producir tanto estreñimiento como, en este caso, diarreas, ¿no? Sobre todo al inicio del tratamiento. Entonces, se tiene que hacer siempre un seguimiento adecuado y conversar y explicar al paciente cuáles son los posibles efectos secundarios y qué hacer de presentarlos, ¿no? Ahora, dentro de los efectos secundarios severos es la tendencia a la, bueno, en este caso que se produzca una pancreatitis, ¿no? Sobre todo en pacientes que ya hayan tenido ese antecedente o que tengan cálculos en la vesícula, ¿no? En el caso de los inhibidores de SGLT2, también es de bajo riesgo para las hipoglicemias, no producen ganancia de peso, en general no dejan o no dan alteraciones gastrointestinales, pero sí dentro de los efectos secundarios puede haber candidiasis, puede haber infección, ¿no? Y en esos casos, sobre todo, siempre que se le indica este medicamento, sobre todo en adultos mayores, siempre hay que decirle al paciente que tenga una buena hidratación, que tenga una buena higiene de los genitales por el riesgo de producir, en este caso, una infección, ¿no? ¿Saben qué tipo de cetoacidosis está relacionado con el uso de los inhibidores de CGLT2? ¿Es la cetoacidosis habitual o tiene otro nombre? Es frecuente en los pacientes, no, bueno, no es frecuente, sino hay que saber que los pacientes que utilizan inhibidores de los CGLT2 pueden tener una cetoacidosis normoglicémica, ¿no? Quiere decir que el paciente puede llegar a la emergencia con los síntomas de la cetoacidosis, pero tener una glucosa de 170, de 180, ¿no? Entonces, es importante en esos casos, si tenemos los síntomas de una cetoacidosis, en la anamnesis preguntar si el paciente está utilizando inhibidores de GLT2, sospechar que es una cetoacidosis normoglicémica. Ahora, el esquema de las insulinoteras, bueno, en este caso del uso de las insulinas, tenemos tanto las pandriales como las basales. Dentro de las pandriales tenemos las ultra rápidas como aspar, bueno, está acá mal tipiado, glulicina, como apidra, lispro, ¿no? Las ultra rápidas son porque el inicio de acción más o menos está entre los 10 a 15 minutos, teniendo un pico a la hora y una duración de 3 a 4 horas, ¿no? Por eso que se le indica al paciente inyectarse antes de la comida. En el caso de la insulina humana, el inicio es a partir de los 30 minutos, el pico aproximadamente a las 2 horas y la duración aproximadamente es entre 6 a 8 horas. De las insulinas intermedias tenemos la NPH, que es la más comúnmente utilizada
en el MINSA, y también lo tenemos en el Policía y en las Fuerzas Armadas en general. El inicio es entre la 1 y 2 horas, el pico se da a las 6 horas aproximadamente, y el tiempo de duración es un aproximado de 12 horas, por eso que se indica 2 veces al día en la mayor parte de los casos. Y las insulinas basales prolongadas, tenemos la glargina, que usualmente no produce picos y la duración puede ser entre 16 a 24 horas. El tiempo de uso, dependiendo de la dosis, ¿no? A mayor dosis, en este caso se pudiera dividir, ¿no? 1 o 2 veces al día. Así está la indicación. En el caso de la glargina U300, donde la marca que se tiene en el Perú es Entuyeo, es una insulina más concentrada, el tiempo de duración va a ser mayor y tiene menos riesgo de hipoglicemia. Esta insulina sí se coloca una sola vez al día, ¿no? Después tenemos Detemir como Levemir, que pronto va a salir del mercado, ya no lo van a producir más. Y el tiempo pues, de inicio es de 1 a 2 horas, el pico usualmente a las 6 horas, y el tiempo es entre 12 a 18 horas, y por eso esta insulina se coloca 2 veces al día. Y la que tiene pues un mejor perfil es la de Gludec como Tresiva, que en este caso no tiene picos y la duración puede ser inclusive mayor a las 42 horas, ¿no? Y se va a colocar una vez al día. Dentro de los esquemas de insulinización tenemos el esquema basal, en el que se utiliza tanto la insulina NPH o la lenta prolongada, estamos mencionando la glargina o la de Temir, y en el esquema basal plus se refiere a utilizar una insulina basal que sobre todo te controla la glucosa en ayunas, y adicionar una insulina rápida en un bolo, ¿no? Pero en la comida usualmente más copiosa, ¿no? Que podría ser el almuerzo. El esquema basal bolo se utiliza una insulina basal, NPH o en este caso la argina o Detemir, y se utiliza la insulina rápida o ultra rápida, pero en cada comida, ¿no? Esa es la más fisiológica, pero también es la más complicada porque son múltiples aplicaciones, ¿no? Entonces, muchas veces hay un rechazo del paciente porque tiene que pincharse al menos unas 4 veces al día. Entonces, a manera de resumen, en lo que es el uso de la insulina y en general el tratamiento para la diabetes, si se necesita una terapia inyectable para reducir la hemoglobina glicosilada, se debe considerar la posibilidad de un análogo de GLP-1, en este caso dual, o no, ¿no? En la mayoría de los individuos antes de administrar insulina. Bueno, esto siempre y cuando esté en la posibilidad del paciente de poderlo conseguir, porque lamentablemente los análogos de GLP-1 son costosos, no cuestan más que la insulina, ¿no? Al inicio, la dosis inicial debe ser adecuada para el agente seleccionado, va a variar según la clase, ¿no? Y se debe ajustar la dosis de mantenimiento. Ahora, si la hemoglobina glicosilada está por encima del objetivo, se debe considerar, a pesar de ello, se debe considerar agregar una insulina basal, ¿no? Igual se menciona mucho el tema del costo. Mencionan aquí también el uso del glucagón para las hipoglicemias de presentarse, ¿no? El inicio y titulación de los análogos basales o de la insulina NPH se puede iniciar con una dosis de 10 unidades por día o calcular a 0.1 a 0.2 unidades de kilo por día, ¿no? Ahora, la titulación se va a establecer según el objetivo de la glucosa plasmática en ayunas. Es importante elegir un algoritmo de titulación basado en evidencia, ¿no? Por ejemplo, se puede aumentar 2 a 3 unidades cada 3 días, ¿no? Porque recuerda que hay que darle un tiempo todavía, justamente por la duración que tienen estas insulinas, ¿no? Y hay que evitar siempre la hipoglicemia. Ahora, si se presentara la hipoglicemia, lo primero es tratar de determinar la causa, si es por el exceso de insulina que se está colocando, si es por la técnica de administración, ha habido un error en la dosis, ¿no? Si no hay una razón clara, hay que reducir entre un 10 a un 20%, ¿no? Y hay que evaluar en cada visita la dosis de la insulina, ¿no? Es importante evaluar la sobrevasalización y la necesidad de considerar terapias complementarias.
Entonces, las metas de la hemoglobina glicosilada tiene que ser individualizado para cada paciente, ¿no? Sobre todo en el adulto mayor. Se debe considerar el estado de salud y el nivel de funcionalidad. Quiere decir que en pacientes que son más funcionales, que no tienen comorbilidades, ¿no? Se pudiera exigir una glicosilada menor, pero en los pacientes adultos mayores en la mayoría es menos del 7% y hasta un 7,5% considerando si tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo pacientes que hayan tenido un infarto, ¿no? Que tengan una enfermedad coronaria, que sufran de falla cardíaca, cuando vaya a ser un riesgo mayor llevarlos a una hipoglicemia, podemos ser más permisivos con las metas de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y cualquier adulto con una esperanza de vida limitada, también no hay una meta establecida para la hemoglobina glicosilada. También es importante saber que hay factores que van a afectar la hemoglobina glicosilada, ¿no? Que van a aumentar el valor sin que la glucosa esté alterada, por ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro, la anemia por deficiencia de vitamina B12, la policitemia, la uremia, una hipertrigliceridemia, estamos hablando de valores mayores a 1750, la bilirrubina elevada, un consumo crónico de alcohol, ¿no? El envenenamiento por plomo, otros factores que pueden disminuir, ¿no? Una anemia en este caso por pérdidas, por sangrados, esplenomegalia, las hemoglobinopatías, el paciente ya con falla renal que están en hemodiálisis, la terapia con eritropoyetina que también se da en pacientes con enfermedad renal crónica, el interferón alfa, los pacientes que han recibido transfusiones, ¿no? Y es muy variable en el caso de ingestión de vitamina C, sobre todo en pacientes que se inyectan altas dosis, ¿no? Usualmente eso también puede alterar la hemoglobina glicosilada, tanto aumentar como disminuir, pero sería un falso positivo, un falso negativo, por decirlo así. Y las anemias en las enfermedades crónicas, ¿no? Como la enfermedad renal. Ahora, además de la diabetes es importante el tratamiento de los factores de riesgo, ¿no? La hipertensión arterial, sabemos que el diagnóstico, presiones arteriales mayor a 130,80, el objetivo es llevarlo a menos de 130,80. En pacientes que son hipertensos, tienen diabetes y encontramos una albuminuria, se recomienda utilizar YECA o ARA2, ¿no? A dosis máximas toleradas. ¿Qué medicamentos ARA2 ustedes conocen para el tratamiento de la presión arterial como antihipertensivos o como YECAs? Losartán, ¿El losartán qué sería? un Arados, Un ARA2. ¿Y un YECA que conozcan? Catopril, El captopril, otro, Enalapril. Enalapril, enalapril, ya. Ahora, si la presión arterial es mayor a 150,90 al inicio del diagnóstico, se recomienda dar dos fármacos juntos en el mismo comprimido, ¿no? Ahora hay presentaciones también comerciales que ya vienen los dos fármacos juntos. En el caso de las dislipidemias, esto siempre se va a valorar según el riesgo cardiovascular, ¿no? Si ya el paciente, además de la diabetes, ha tenido una enfermedad cardiovascular, como ha tenido un infarto, en este caso infarto cerebral, el objetivo del LDL va a ser menor, ¿no? Menos de 55. Ahora, en pacientes de edad de 40, de 75 años con diabetes y bueno, ya de por sí la diabetes es una enfermedad que eleva el riesgo cardiovascular y en ausencia de enfermedades cardiovasculares, el objetivo del LDL va a ser menor a 70, ¿no? Y en pacientes de 40 a 75 años sin diabetes, sin enfermedad cardiovascular, el LDL menor a 100. Actualmente también hay otras opciones. Usualmente, ¿qué medicamentos ustedes conocen para el tratamiento del colesterol elevado, ¿no? De la hipercolesterolemia? ¿Qué clase de familia de medicamentos se utiliza? estatinas, Las estatinas, ¿no? Hay algunos pacientes que no toleran las estatinas, sobre todo a mayor dosis, ¿no? Usualmente, ¿qué dosis conocen o qué estatina conocen que es la más usada, ¿no? En este caso en el MINSA, en el policía. Atorvastatina.
la atorvastatina, ¿no? Entonces, hay pacientes de no tolerar estos medicamentos, se utiliza el ácido bempedoico, ¿no? Que es un medicamento que recién se ha comenzado a utilizar no hace mucho tiempo, que vendría a ser una buena alternativa. O en su caso, o en su defecto también se puede, si no se llega a la meta, hay combinaciones de estatinas como el ezetimibe, ¿no? Viene atorvastatina más ezetimibe o viene rosuvastatina más ezetimibe, ¿no? Si no se llega a las metas objetivos. Y si no se tolera, una buena opción es el ácido bempedoico. Ahora, la antiagregación es el ácido acetil salicílico entre 75 a 162 miligramos, pero ojo que es en prevención secundaria, ¿no? Y quiere decir que son pacientes que ya hayan tenido un daño cardiovascular, ¿no? Que ya hayan tenido antecedentes de un infarto, tanto cardíaco como cerebral. En ese caso se hace este tipo de antiagregación. No está indicado en una prevención primaria, ¿no? No porque el paciente tiene diabetes va a tomar aspirina para prevenir un infarto, ¿no? Esa era una indicación bastante antigua, ¿no? Se dejó de hacer porque había mayor riesgo de hemorragia digestiva, ¿no? Que de beneficio, ¿no? En los 90 había un comercial de Bayer que decía, tómate una aspirina al día y prevén los infartos, ¿no? Pero eso es lo que ya está en desuso, sino que hay algunos adultos mayores que aún hacen eso. Ahora, en la enfermedad renal crónica, el objetivo de la presión arterial es menor a 130,80. Los YECA y ARA2 tampoco se recomiendan para prevención primaria de enfermedad renal, ¿no? En pacientes que tengan su presión normal, tampoco son medicamentos que se indican. Ya cuando hay un daño renal o ya la presencia de albuminuria, es que se utiliza en este caso tanto los YECA como los ARA2. Ahora, en el caso de la hipoglicemia, ¿me podrían comentar en qué consiste la triada de Whipple que se utiliza para su diagnóstico? Glicemia menor de 70, síntomas de hipoglicemia y el mejoramiento del paciente cuando se le administra dextrosa, glucosa. Claro, ¿no? Es el valor, son los síntomas y que se reviertan los síntomas luego de la administración de carbohidratos. La clasificación de la hipoglicemia, según la gravedad, está en nivel 1, 2 y 3. El nivel 1 es glucosa menores a 70 y mayores a 54. Nivel 2, glucosa menor a 54. Y en el nivel 3 es un evento ya grave de hipoglicemia que va a requerir la asistencia de una segunda persona, ¿no? El paciente ya presenta alteración del estado mental y o físico, independientemente del nivel de la glucosa. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo mayores? Episodios recientes de una hipoglicemia, pacientes que tienen terapia con insulina intensiva, ¿no? Enfermedad renal crónica avanzada y pacientes que ya tienen deterioro cognitivo. Entonces, es muy importante enfatizar o, bueno, evitar en este caso la polifarmacia en el adulto mayor. Es frecuente las hipoglicemias con el uso de la insulina y las sulfonilurias, ¿no? Y muchas veces, como se le indica una insulina basal y una pandrial, se confunden, ¿no? Entonces, la dosis de las insulinas basales son mayores a las dosis de las insulinas rápidas y ultra rápidas, ¿no? Que como hemos visto en la fisiología, el tiempo de duración, el pico que hacen es más agresivo que las insulinas basales. Entonces, si hay pacientes que llegan a confundir los lapiceros, por eso también es importante, o sea, vuelvo a repetir, involucrar siempre a la familia. Entonces, los síntomas de hipoglicemias ya los conocemos, los síntomas autonómicos son temblores, palpitaciones, sudoración, hambre, palidez, fatiga, ¿no? Los síntomas neuroglucopénicos, dolor de cabeza, falta de atención, paciente habla lento, entrecortado, incoordinación en los movimientos, cambio de humor, alteraciones del estado del sensorio, convulsiones, ¿no? Que pueden llevar a un coma como tal. El tratamiento de la hipoglicemia es la regla de los 15, ¿no? En la hipoglicemia de tipo de nivel 1 se indica pues ingerir 15 gramos de carbohidratos rápidos, en este caso, bueno, tabletas de glucosa, en el país no lo encontramos de esa manera, puede ser un jugo, un vaso de gaseosa o 4 cucharitas de azúcar en un vaso con agua. Y se debe reevaluar a los 15 minutos.
para verificar que ya no esté en hipoglicemia. Esto, claro, en pacientes en nivel 1, que son pacientes conscientes, pues, ¿no? Sí hay que evitar alimentos ricos en grasas, ¿no? Como es frecuente que las personas digan cómete un chocolate, pero en realidad eso va a demorar en subir la glucosa. Tiene que ser de preferencia en estado líquido y sin grasas para que no interfiera en la absorción, ¿no? En nivel 2 es similar al nivel 1, igual son los 15 gramos, la vigilancia y el tratamiento inmediato. Ahora, en el nivel 3, lo que está indicado en las guías es administrar glucagón, ¿no? Si el paciente está, bueno, en nivel 3, ahí sabemos que hay un trastorno neurológico, entonces lo ideal es indicar este medicamento. Ahora, en el país no contamos con glucagón, bueno, en la mayoría de los hospitales, y lo que utilizamos es la dextrosa al 33.3%, que viene en ampollas de 20 mililitros, ¿no? Más o menos ustedes han visto, recuerdan o han leído qué cantidad de ampollas de dextrosa y cómo es la administración en un paciente que llega con este tipo de hipoglicemia, ¿no? De nivel 3. ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? Uso Ah, destroza el 33%. ajá. ¿Cuántas ampollas se le coloca? ¿Y cómo es la forma de administración? Endovenoso, pero tengo entendido que tengo que darle 25 gramos de glucosa y que cada ampolla trae 6.6 gramos de glucosa, entonces le doy 4 ampollas, 4 por C 24. Yes. Como viene al 33% y son 20 mililitros la ampolla, te da 6.66 gramos, ¿no? De glucosa. Y Ujú. por lo menos hay que colocarle 4 ampollas y se pone en bolo, ¿no? Eso se hace Ah, inmediatamente. La sospecha de la hipoglicemia se da en bolo y luego de eso se corrobora, en este caso la glucosa, ¿no? Ya. Ahora, pasando a las enfermedades de la tiroides, ¿no? ¿Sí? De la tiroides y el envejecimiento. Hay una atrofia progresiva, hay una infiltración grasa, hay una fibrosis, hay una disminución de los folículos y el coloide, y hay una disminución del volumen glandular, ¿no? Esto va a producir una tendencia a aumento de la TSH, la T3 disminuye, usualmente la T4 libre no se afecta, los anticuerpos antitiroideos también pueden aumentar o presentarse, ¿no? a este nivel, y hay una alteración en las deyodinasas y en este caso las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas. Los valores de manera general normales de TSH se dan entre 0.4 y 4.5, ¿no? Pero en los adultos mayores la tendencia a aumentar por el mismo envejecimiento puede llevar a mayores valores sin que esto sea algo patológico, ¿no? Hasta 5.9 a los 79 años y mayores de 80 menos de 7.5. Ahora, el hipotiroidismo en el adulto mayor es una enfermedad producida por déficit de hormonas tiroideas. La causa más común también es la tiroiditis autoinmune. Afecta entre 0.9 a 5.9% de los pacientes adultos mayores, alcanzando hasta un 10% en el sexo femenino. El envejecimiento se asocia también a la aparición de los autoanticuerpos, y siempre es importante averiguar sobre el uso del medicamento como la amiodarona, ¿no? Que ya habíamos visto en la clase que también puede producirte hipotiroidismo. Son los síntomas clásicos del hipotiroidismo que se presentan de la misma forma en el adulto mayor: letargia, somnolencia, tendencia a la depresión, deterioro de la memoria, psicosis, ¿no? Una voz más ronca, puede llevar a una cardiomegalia, a una hipertensión sobre todo diastólica, estreñimiento, debilidad, una piel más gruesa, fría, seca, ¿no? El cabello reseco, edemas, la intolerancia al frío y unos reflejos más lentos. Ahora, sin embargo, no está indicado hacerle el descarte de hipotiroidismo a todos los pacientes adultos mayores, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta qué factores de riesgo tiene el paciente, bueno, la clínica como tal, y el examen físico si tenemos una palpación de tiroides anormal, por ejemplo, ¿no? Entonces, no está recomendado hacer un cribado universal, siempre es importante los antecedentes, los síntomas que presenta el paciente. Y si saliera normal,
el screening se puede volver a realizar, pero cada 5 años, ¿no? No es pedir en cada evaluación nuevamente el dosaje de hormonas tiroideas. Dentro de la clasificación sabemos que hay un hipotiroidismo primario, un hipotiroidismo central. En el caso de los adultos mayores, aumenta la frecuencia de los hipotiroidismos subclínicos. Ahora, es importante las consideraciones para iniciar el tratamiento en el hipotiroidismo subclínico, ¿no? Primero, si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular preexistente, tiene falla cardíaca y es menor a 70 años, ¿no? Considerar en este caso iniciar tratamiento, tener mucha precaución si el paciente tiene arritmias cardíacas porque se puede empeorar el pronóstico y sobre todo considerar que en pacientes que tienen hipotiroidismo manifiesto, ¿no? Y la TSH es mayor a 10 con anticuerpos positivos, ¿no? En este caso hay una mayor progresión de la enfermedad. ¿Sí? O sea, es decir, tenemos un paciente con un hipotiroidismo subclínico, pero que ya la TSH sea mayor a 10 y anticuerpos positivos, lo más probable es que haya una progresión al hipotiroidismo primario total. Ahora, el tratamiento indicado es la levotiroxina. La dosis que se comienza con el adulto mayor siempre es menor, ¿no? A la indicada en los pacientes adultos jóvenes. Se puede empezar con 25 microgramos o 0,5 microgramos por kilo por día y se regula de la misma forma cada 4 a 6 semanas con los niveles de TSH hasta que se llegue a un rango normal para la edad del paciente, ¿no? Tan igual se deberían hacer aumentos de dosis pequeñas, no más de 12,5 microgramos por día. Considerar también, eso, algo muy importante, es que el paciente adulto mayor puede tener polifarmacia, recibir múltiples medicamentos o tener enfermedades que impiden la absorción de la levotiroxina. Eso es importante siempre en la parte de la anamnesis, hacer hincapié y buscar esta información. En el mercado, en la marca de Eutirox, encontramos 10 presentaciones, desde 25 hasta 200. En las otras marcas y en las genéricas sí podemos encontrar la de 25, 50, 75 y 100, ¿no? Que es la más frecuente. Ahora, las metas de TSH, ¿no? Para los adultos mayores a los 60 años se puede llegar a una TSH en 5 y los pacientes mayores de 60 años se puede considerar inclusive en 6. Importante también recordar cuáles son las reglas de oro al tomar la levotiroxina, ¿no? Que es tomarlas en ayunas porque tiene una mejor absorción, o 3 horas después de la última comida de la noche. Es importante hacer hincapié al paciente que debe tomarlo con un vaso de agua y esperar al menos 30 a 60 minutos antes para desayunar. Si están tomando una marca, lo ideal sería no intercambiar por otra porque pueden haber diferencias o cambios, ¿no? En este caso, generalmente llevados por los excipientes que pueden contener. Ahora, tomar la dosis completa del día en una sola toma, del empaque directo a la boca es lo ideal, evitar sacar el pastillero y si se hace no más de 4 horas. Evitar el consumo de fibra, en este caso papaya, hojuelas, linaza, chía, suplementos de calcio, hierro o la toronja, ¿no? 3 horas después más o menos del inicio de que se haya tomado la levotiroxina porque disminuye la absorción, ¿no? Ahora, en el caso de omisión, se puede compensar la dosis el mismo día o al día siguiente. Ya, esto es una complicación del hipotiroidismo no tratado, que es el coma mixedematoso. ¿Han visto alguna vez en las rotaciones que han tenido? ¿Han rotado por áreas críticas? Hola, Doctora, yo he visto un caso de cómics de hematos ¿lo en viste Corres- en Sí, emergencia? no, no en la emergencia, la paciente ya estaba estable. Era una paciente obesa con Ujú. cardiopatía, Ya, este, edema edema en piernas, también palpebral, y bueno, todavía estaba inestable en cuanto a cardiovascular, pero también se le había asociado una neumonía, por eso ya no la vi, ok, no la vi o sea, inclusive en emergencia, ya la vi más estable.
ya había estado en una unidad de área crítica y estaba saliendo del cuadro. Sí, había estado en UCI. Su ingreso fue directamente a UCI. Ah, es altamente mortal, ¿ah? Son muy Sí, la pocos persona. casos de que el paciente se le pueda sacar de un coma mixedematoso. Lamentablemente, pues quienes más lo hacen son los adultos mayores, afecta más a las mujeres mayores de 60 años. ¿No? Es un estado de hipotiroidismo descompensado, ¿no? Resulta de una disminución severa y prolongada de hormonas tiroideas. Muchas veces es por desconocimiento de la enfermedad, ¿no? Hay adultos mayores que viven solos y que no saben que tienen esta enfermedad y se va deteriorando su salud, ¿no? Y piensan que es otra la causa. Y tienen todos los síntomas del hipotiroidismo, pero mucho más marcados. La mortalidad es muy alta. Yo en lo personal no he visto ningún coma mixematoso que haya salido de UCI, ¿no? Porque lamentablemente los diagnósticos se hacen de manera tardía en la mayoría de los casos. ¿Qué factores pueden ser precipitantes? Es más frecuente en el invierno, ¿no? En la exposición a temperaturas bajas, las infecciones sistémicas, la hipoglicemia, la falla cardíaca, un infarto cerebral, hemorragias gastrointestinales, medicamentos como litio, amiodarona, ¿no? La terapia es, primero, en este caso, para proteger el eje suprarrenal, es utilizar hidrocortisona en bolo, en dosis de ataque, y luego empezar a dar levotiroxina, ¿no? Aquí mencionan liotironina, levotiroxina, porque en algunos países se encuentra la liotironina, que es la T3 endovenosa, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es levotiroxina y es lo que se le da al paciente. La carga también es alta, son más o menos 300 miligramos, pero que es previo a haber aplicado la hidrocortisona porque el riesgo de insuficiencia suprarrenal es alta, ¿no? También hay un tratamiento intensivo en este caso de mantener el balance electrolítico, hay una restricción de líquidos, se da cloruro de sodio en hidratación siempre y cuando hay una hiponatremia marcada, ¿no? En la mayoría de los casos se necesita ventilación mecánica porque hacen una acidosis respiratoria, también hacen hilo paralítico. Muchas veces se necesita infusión, un tratamiento endovenoso también con furosemida, ¿no? Porque hace un edema pulmonar. Es importante también tratar la hipotermia. Dentro de las manifestaciones clínicas, una alteración del estado mental severo, hipotermia, hipotensión, edema generalizado, constipación, convulsiones focales, ¿no? Los reflejos osteotendinosos completamente disminuidos. Las arritmias cardíacas, o sea, no solo la bradicardia, también es muy frecuente en estos pacientes. Ahora, en el caso del síndrome de eutiroideo enfermo, ¿no? Describe cambios en las concentraciones de hormonas tiroideas, pero que va a aparecer en relación a una enfermedad aguda o crónica, ¿no? Eso generalmente en áreas críticas, ¿no? Hay niveles bajos de T4 y T3, y aquí lo que se espera, pues, es en un hipotiroidismo primario que la TSH aumente, pero en este caso suele estar normal o baja. No es recomendable iniciar tratamiento con levotiroxina ante un síndrome de tiroideo enfermo porque no ha demostrado ningún beneficio. Ahora, en el caso de los nódulos tiroideos, también es importante recordar que no todo nódulo tiroideo se va a llevar una biopsia y que el 50% es más frecuente en los adultos mayores, ¿no? El 50% de adultos mayores de 65 años tienen nódulos en las ecografías e inclusive se pueden encontrar en los reportes de autopsias, ¿no? Quiere decir que aumentan con la edad y también hay que considerar el género. Hay 90% de mujeres luego de los 60 años, 60% de los hombres luego de los 80 años. Ahora, el 13 al 28% va a reducir de tamaño en 2 a 3 años y puede desaparecer inclusive en un 22%, y solo el 5% son malignos, ¿no? Por eso que no se recomienda hacer un screening, en este caso una búsqueda de nódulos tiroideos en los pacientes adultos mayores, a menos que tengamos antecedentes en la familia de cáncer de tiroides o palpemos nódulos, ¿no? En esos casos podemos solicitar. En el caso del hipertiroidismo en el paciente adulto mayor es una enfermedad caracterizada por un aumento de hormonas tiroideas, un aumento del metabolismo, ¿no? Afecta al 2% de los adultos mayores, entre el 10 al 15% de todos los hipertiroideos tienen más de 60 años. Las causas más frecuentes, la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico,
Otras causas a considerar son el uso de contrastes yodados, el uso de la amiodarona. Ahora, las manifestaciones son atípicas, puede presentarse arritmia, insuficiencia cardíaca y angina en el adulto mayor. La igual es más frecuente, tanto como el adulto joven y el adulto mayor, es la enfermedad de Graves y también el bocio multinodular tóxico. Dentro de las manifestaciones clínicas, los síntomas pueden enmascararse y pasar desapercibidos. Está escrito un hipertiroidismo apático, quiere decir que hay ausencia de síntomas y signos relacionados con el exceso adrenérgico. Sobre todo se va a presentar mayor alteraciones neuropsiquiátricas, ¿no? Y quiere decir que el paciente no va a venir con el tremor distal típico, las sudoraciones excesivas, ¿no? Más bien con alteraciones neuropsiquiátricas, ¿no? Que puede ser ansioso o depresivo, ¿no? Por eso se le conoce como hipertiroidismo apático. Es frecuente en los adultos mayores. Ahora, el hipertiroidismo franco también se asocia bastante en los adultos mayores al riesgo de fracturas, ¿no? Ya porque de por sí la densidad ósea está disminuida. El diagnóstico es igual, ¿no? Que en los adultos, TSH bajo indetectable, las hormonas tiroideas elevadas, los anticuerpos positivos, los TRAP. También es importante el uso de una ecografía tiroidea. También se puede utilizar una gammagrafía, que es para la captación. Es alta en el Graves, es baja en la tiroiditis, como lo vimos en el caso clínico. Entonces, aquí podemos ver una ecografía tiroidea normal a su lado izquierdo. La ecogenicidad está normal, aquí está la tráquea, esta es la tiroides, lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo. La vascularidad también es normal, ¿no? Aquí en el lado derecho vemos en la tráquea, vemos un aumento, en este caso de la ecogenicidad y también del tamaño de la glándula tiroidea, ¿no? Aquí se ve más abombada, a diferencia de la fotografía del lado izquierdo, al igual que la vascularidad también está incrementada. Ahora, dentro del tratamiento tenemos las tionamidas, el yodo radiactivo y la cirugía, ¿no? Dentro de las tionamidas, como el tiamazol, hay una oportunidad de remisión sostenida. Se puede llegar a evitar el hipotiroidismo permanente, eso va a depender de la respuesta del organismo, y tiene un bajo costo. Dentro de las desventajas, dentro de las reacciones adversas, tenemos el prurito, la urticaria, lamentablemente la granulocitopenia. ¿Sí? ¿Alguien abrió su audio? Dentro de las RAMs graves tenemos la granulocitosis, vasculitis, hepatotoxicidad, ¿no? El uso de la paciente, en este caso de las pacientes, bueno, esto es sobre todo en pacientes gestantes, ¿no? Que pueden ocasionar un bocio fetal o anomalías congénitas. En el caso del yodo radiactivo es una cura generalmente definitiva, generalmente produce hipotiroidismo permanente. Digo generalmente porque hay algunos casos en que es refractario, pero generalmente hay un hipotiroidismo permanente. Puede haber preocupación del paciente por la radiación, hay que evitar contacto con los niños pequeños y mujeres embarazadas luego de que se le administre el yodo radioactivo. Puede haber una tiroiditis post-radiación, que es raro. Ahora, es importante también valorar el grado de oftalmos, de enfermedad ocular tiroidea, porque de ser severa puede generar un empeoramiento de esta oftalmopatía, ¿no? Y en el caso de la cirugía, si es una cura definitiva, no porque se retira la tiroides, es un hipotiroidismo. A ver, ¿quién es? No logro identificar al compañero que ha abierto su audio. Entre la cirugía, como les decía, un hipotiroidismo permanente, sin embargo, hay un riesgo de hipoparatiroidismo iatrogénico, ¿no? Y también puede haber daños del nervio laringio recurrente. Bueno, riesgo asociado a la anestesia general, como cualquier otra cirugía, y el costo es mayor. Ahora, entonces, recordar que pues la elección del tratamiento va a depender de las condiciones médicas preexistentes y, sobre todo, de las preferencias del paciente. Dentro del tratamiento se utilizan los betabloqueadores, tanto al igual que como en el adulto joven, ¿no? Es indicado en el hipertiroidismo independientemente de la causa.
no se recomienda utilizar en casos de asma, EPOC, enfermedad arterial grave o que el paciente tenga un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, ¿no? Este medicamento va a mejorar las palpitaciones, los temblores, la intolerancia al calor. La dosis del propanolol es de 10 a 40 miligramos cada 6 a 8 horas. Otra alternativa es el atenolol entre 25 y 50 hasta 100 cada 12 horas. Recuerden que el objetivo va a ser mantener la frecuencia cardíaca entre 60 y 90, ¿no? Además, los betabloqueadores, además de justamente disminuir estos síntomas, ¿qué otro beneficio tienen en el caso del hipertiroidismo? ¿Qué otro mecanismo de acción que favorece el tratamiento del hipertiroidismo? ¿Sí? No escuché bien, pero no lo entendí. Bueno, hay una disminución de la conversión de T4 a T3 a nivel periférico, ¿no? Entonces, con eso también influye en la disminución de las hormonas tiroideas, pero su principal acción es en mejorar los síntomas adrenérgicos, tanto de palpitaciones, temblores y la intolerancia al calor, ¿no? Y sobre todo la disminución de la frecuencia cardíaca. En el caso de las antitiroideos tenemos el metimazol o tiamazol de 50 a 40 miligramos al día. Es importante siempre valorar el hemograma y también el perfil hepático por la hepatotoxicidad. El propiltiuracilo entre 50 a 150 miligramos, pero esta se recomienda durante el embarazo. En bocios pequeños, hipertiroidismo leve, si tenemos la T4 libre en T1 a 1.5 sobre el límite superior normal, se inicia entre 5 a 10 miligramos. Si tenemos la T4 libre entre 1.5 a 2 veces el límite superior normal, entre 10 a 20, ¿no? En bocios más grandes con un hipertiroidismo severo, que la T4 libre esté 2 a 3 veces el límite superior normal, se puede indicar entre 20 a 40 miligramos. Ahora, es importante también considerar que en dosis mayores a 20 miligramos se dividen por 1 o 2 semanas, o sea, la dosis, digamos, si voy a indicar 40, 20 en la mañana y 20 en la noche para minimizar los efectos gastrointestinales, ¿no? Y luego se puede pasar una dosis diaria. El definitivo, como habíamos mencionado, el yodo radiactivo, que la dosis se calcula según el tamaño del bocio, el tamaño de la tiroides, y la cirugía si el bocio es grande o hay una sospecha de malignidad, ¿no? Sobre todo si es compresivo. El paciente no le deja pasar los alimentos, no le deja respirar, también es una indicación de cirugía. Dentro de las conclusiones, es importante recordar que existe un reajuste de las hormonas en este ciclo de la vida, que las enfermedades endocrinas más frecuentes van a afectar la tiroides y el páncreas, que tratamos pacientes y su contexto clínico y no solamente valores de laboratorio. Ahora, para iniciar tratamiento se va a requerir tener en cuenta factores como la fragilidad, la dependencia funcional, la polifarmacia y el adecuado soporte familiar, ¿no? Y para recordar que no es lo mismo conocer que comprender, conocer nos facilita para saber, mientras que comprender nos abre un camino para saber qué hacer, ¿no? ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Hola. No, doctora, todo claro. Y espero que estén despiertos. Por ahí escuché alguien abrió su audio. No sé si era para participar. Pero bueno, voy a pasar de todas maneras las diapositivas. Hay una delegada, me parece, del grupo, ¿verdad? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ya. Me escribes para pasarte las diapositivas, estúdienlo y bueno, igual en una próxima clase estamos para resolver las dudas. Está bien, doctora, muchas gracias. Que tengan buenas tardes, estudien.